estás? ¿Cómo te va? Está con nosotros el doctor Julio García, quien se ha postulado nada más y nada menos para defensor del pueblo de la nación. Y Julio, querido, a ver, en principio felicitarte porque no te has metido en algo cómodo. Viste que se habla de la zona de confort, bueno, nada más lejos de la zona de confort. Qué tremendo desafío el de postularse como defensor del pueblo de la nación. Y si vos me preguntás quién es el defensor del pueblo de la nación actualmente, yo no sé quién es. No existe. De hecho, el último que recuerdo es un tal Mondino. Mondino, exacto. Que tuvo para la provincia del Chaco un papel muy importante. Para la provincia del Chaco, sí, cada uno de nosotros entendemos a las comunidades indígenas como parte de esa deuda que tenemos que saldar. Y vos también tuviste mucho que ver ahí, Julio. ¿Cómo bueno, Juan, arranca esta idea? En primer lugar, agradecerte por el tiempo, también por tu atención de siempre. Felicitarte por esta nueva aventura, digamos, muy lindo, me gusta. Bueno, de aventura en aventura andamos. Pero yo, me parece muy bueno intentarlo. En segundo lugar, es cierto, me he postulado como candidato a defensor del pueblo. Hay un proceso en marcha en la Comisión Bicameral del Senado del Defensor del Pueblo. La Argentina no tiene defensor del pueblo hace 25 años y, como vos decías, con muy buena memoria, el último defensor fue el doctor Mondino, un cordobés con un muy buen equipo de trabajo que hizo base en Chaco y no pudo correr la mirada de lo que era la cuestión indígena en ese momento y inició una causa contra la nación y contra la provincia y que hoy aún sigue vigente y con una reticencia por parte del gobierno provincial en llevar a cabo la ejecución de esa medida. Cumplirla, acatarla a la justicia. Esa medida cautelar que implica garantizar la ingesta de alimentos a los pueblos indígenas del departamento Güemes de la provincia del Chaco. Así Todas esas necesidades, hay que decirlo, Julio, y vos también lo marcás claramente, tampoco eran atendidas en su totalidad o satisfechas esas necesidades en la gestión anterior. No, pero algo pasó. Digo, lo más importante, Juan, y volviendo al eje central y al rol que tiene que cumplir el defensor, es que en las causas iniciadas por el defensor nos quedamos justamente sin el defensor del pueblo, sin el sujeto legitimado para impulsar este tipo de procesos. Recordemos a la audiencia, la figura del defensor del pueblo nació con la reforma de la Constitución del 94 y como muchas figuras institucionales, estoy hablando del procurador, estoy hablando del procurador penitenciario, estoy hablando de los miembros de la Corte Suprema, requieren de parte de la clase política, de los partidos políticos, de los distintos intereses que existen también, porque hay que decirlo en esos términos, consensos. El diseño ideológico y el diseño político que tiene la Constitución del 94, que está basada, digamos, sobre una estructura orgánica de una declaración primigenia del año 53, que no ha sido reformada, es el consenso democrático. Y ese consenso democrático está roto, y no desde esta gestión, sino hace varias gestiones. Y eso implica en los hechos fragilidad de parte de distintos sujetos y especialmente de los sujetos que están excluidos de la discusión política, de la discusión económica, de la discusión social y han pasado, y primordialmente, lo decía el anterior entrevistado, a un estado de fragilidad escandaloso y a una categoría de sujetos sospechosos, digamos, en vez de ser un sujeto activo, legitimado, que es un poco lo que nosotros vamos a tratar de llevar a cabo si somos honrados con el cargo de defensor del pueblo. Decías recién, y esto te pido que me expliques porque me perdí en una parte, hace 25 años que la República Argentina no tiene un defensor del pueblo, es decir, no tiene quien lo defienda, ¿está? Ni su Chapulín, ni su Batman, ni nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora se va a elegir?
Bueno, ¿Se reactivó esta cuestión? creo que lo decía el anterior entrevistado, y vuelvo a él, en este sentido, que está cumpliendo un rol muy importante el Congreso de la Nación. Ajá. El Congreso de la Nación ha logrado constituir comisiones bicamerales. Ahora me acordé. Ha logrado constituir comisiones bicamerales, ha avanzado en la designación de la defensora de niños, niñas y adolescentes, ha avanzado en la convocatoria del procurador penitenciario y quedan otras deudas, como el del procurador penitenciario en la República Argentina, y ni hablar en la... Bueno, que hace 5 años está vacante ese espacio. Las instituciones permanecen, pero no tienen representación política y por lo tanto legitimidad, y eso le quita fuerza a cualquier planteo que uno pueda hacer ante distintos organismos, claro, o organismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ahí me parece que hay un avance y ojalá, el intento, porque quedó como en la historia, viste que esto es como por capas, se va dando ciertos hechos, ciertos sucesos, ciertas cuestiones, y van quedando como capas y quedan capas de olvido. Recordemos que este año empezamos con la designación de 2 miembros de la Corte, sí, uno entrando por el ventiluz del baño trasero de la Corte Suprema y jurando en el absoluto anonimato, y después un rol importante del Senado de la Nación, dejando sin efecto esas designaciones que fueron por decretos inconstitucionales, inconvencionales, y me parece que a partir de ahí se han dado ciertas condiciones como para empezar a motorizar consensos en la designación de determinados cargos, que hay que decirlo, es complejo, no es fácil, pero es el único camino que nos hemos marcado en el Estado de Derecho y de garantías en el que vivimos. ¿Cuánto tiempo tiene de mandato un defensor del pueblo? ¿Cómo es elegido? El defensor del pueblo es elegido por una comisión bicameral en un proceso de postulación, de consideración de los distintos antecedentes. Ahora estamos en la segunda etapa del proceso, que es de adhesión e impugnación. Ahí había sacado una fotito, Mauri, sobre la nota. Después vamos a dejarla a disposición de la audiencia. Adhesión, defensor del pueblo. Exacto, así. Sí, ahora, sí. No yo importa, remití concretamente para la audiencia un correo electrónico donde deben mandar adhesiones a las distintas postulaciones, defensoría@senado.gov.ar. Defensoría@senado.gov.ar. Bien. Quienes quieran adherir a la postulación. Un modelo, nos piden y nosotros les mandamos el modelo de la nota que tienen que enviar. Exacto. Y termina esta etapa de adhesión e impugnaciones y empieza una etapa de preselección de los candidatos, y ahí va a haber un zarandeo, un filtrado de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo al apoyo que tengan cada uno de los candidatos, y después esa comisión bicameral genera un listado de quienes tienen que presentar un plan de gestión. Ahí está. Y para la primera semana de noviembre estaría designado el nuevo defensor del pueblo de la Nación. Hay una etapa de impugnación, tacha. Es esta etapa, justamente del 13 al 19. O sea, quien quiera adherir o impugnar la candidatura de cualquier candidato, hay 76 candidatos, después de todo este tiempo, aún así, aunque parezcan mucho, a mí me parece poco. Sí, te estaba por decir, no me parece mucho, digamos, teniendo en cuenta que es a nivel nacional. Exacto. Estaríamos hablando de 2.5 por provincia, sin la necesidad de que la densidad poblacional justifique una cuestión, digamos, por la provincia de Buenos Aires. Podrían haber de los 75, 70. Sí, claro. Pero estoy seguro que no tiene que ver con eso, sino más bien con la voluntad de la persona. Exacto. La voluntad de la persona. Y también Juan, de muchos grupos, a mí me sorprendió una serie de organizaciones ligadas a la cuestión de derechos humanos, ligadas a la cuestión ambiental, ligada a la defensa de los derechos del ciudadano, promoviendo la figura del defensor, que hay que decirlo, surgió a partir de un fallo de la Corte Suprema que instó a su designación, después de innumerables presentaciones.
en ese sentido hay que rescatar que la sociedad se involucra en esta figura, a través de sus instituciones. Y estos sí, claro. mecanismos de participación indirecta que tiene la sociedad en general, y celebremos que la ciudadanía es activa, no todo lo que uno quisiera, no todo lo que uno espera, pero la verdad que con capacidad de respuesta ante el menor estímulo, porque ha habido un menor estímulo y en poco tiempo se ha organizado y han propuesto distintos referentes. ¿Sabes que hoy se conmemora? Sería 24 años, ¿sí? 24 años del voto bronca. ¿Te acordás? En 2001. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a hacer una especial sobre esto, porque fue, más allá de todo lo que significó el voto bronca, hubieron algunas cosas para poder reírnos un poco y trazar algún paralelo con la actualidad. Y en ese sentido, hablando de actualidad, ¿considerás que desde aquel último defensor del pueblo a hoy son más las tareas de ese defensor del pueblo, son aún mayores los desafíos, tanto en que se hayan profundizado aquellas vulnerabilidades como otras nuevas? Pasaron 25 años, un cuarto de siglo, el mundo cambió. Están las nuevas tecnologías, redes sociales, en fin, y todo juega, ¿no? Sí, y la intromisión de todo esto. Además y del Estado, parate del defensor del pueblo, que claramente es como dejar de consumir un medicamento. Indudablemente que el escenario que tenemos hoy es otro escenario, donde si uno se pone a pensar en lo que es la violación de la intimidad de las personas por parte no solamente de agencias estatales, sino de agencias no estatales, es un tema no menor, digo, o la condicionalidad del voto con casos relevantes como ha habido en el hemisferio norte sobre de alguna manera inducir el voto para determinados referentes políticos. Fake news, etcétera. Fake news, o el manejo de la Big Data, el manejo de la voluntad del elector no es un dato menor, irrelevante, y todo el fenómeno de la IA y la vulnerabilidad que tenemos los sujetos en general frente a ellos, y me parece que ahí las agencias estatales han quedado con sus mecanismos de control, al igual que todos los sistemas, bastante perimidos, bastante añejos, y hay un rol ahí preponderante del defensor hacia las distintas agencias estatales, con un Estado que está, digámoslo concretamente, bastante avasallado en su naturaleza, en su génesis y en su trato y estructura política y jurídica, digamos.